Así que mientras preparamos nuestros corazones para recibir la palabra y el mensaje de este día tan maravilloso, porque recordamos, pero siempre estamos recordando todos los días de nuestros días. Es más, nuestra iglesia tiene el nombre, el Ministerio Internacional tiene el nombre, Jesús vive hoy. Así que es difícil olvidarnos que Jesús vive hoy. Y mañana Jesús vive hoy. Y el año que viene Jesús vive hoy. Y nosotros estamos proclamando al mundo 365 días que Jesús está vivo y vive hoy y vive siempre. Amén. Aleluya. Padre, te damos la gloria y la honra a ti en esta mañana maravillosa, por darnos el honor, el privilegio, la satisfacción de poder estar en tu casa, en el mejor lugar que podemos estar, Señor, adorando, glorificando, magnificando tu nombre bendito y eterno, y reconociendo que ciertamente la tumba ni la muerte te pudo retener, sino que tú resucitaste en victoria para nunca más morir, y por cuanto tú vives, todo aquel que cree en ti también vivirá ciertamente. Padre, te honramos en esta hora por los méritos en el nombre precioso de Jesucristo, nombre que se le ha conferido sobre todo nombre, autoridad sobre toda autoridad, gobierno sobre todo gobierno, soberanía sobre todo lo creado en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra, y ante cuyo nombre un día se doblará toda rodilla y confesarán que Jesucristo es el Señor, para gloria y honra del Dios Todopoderoso. Padre, permite que en esta mañana, mientras estamos exponiendo tu palabra, cada palabra que salga de mis labios sea una palabra certera, una palabra reveladora, una palabra con sabiduría y entendimiento, y que todo obstáculo, todo entretenimiento, toda obstrucción, toda perturbación en la mente sea arrepentida y deshecha. Y hacemos inoperante todo plan del enemigo, y no permitimos que nada contrario a tu voluntad, designio y propósito se lleve a cabo, sino el poder, la voluntad perfecta que es agradable, es buena, aleluya, siempre es perfecta. Te damos honra y gloria en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, ahora y siempre. Amén, amén y amén. De un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Gloria al Señor. Amén, amados. Pueden sentarse en este instante. Damos la gloria al Señor por esta bendición de estar en la casa del Señor y en un día tan especial y tan significativo como esto. Así que damos la gloria porque Dios es un Dios bueno. Mientras me traen aquí la otra parte tecnológica que me falta, quiero que usted abra su Biblia y vamos a leer acerca de este hecho, que no solamente fue un hecho comprobado, fue un hecho histórico que cambió la historia del mundo en un antes y en un después. En un antes y un después de Cristo. Por eso que la historia, aun los libros de historia en el mundo, en la universidad, en todo lugar, tiene un antes y un después. Entonces se dice antes de Cristo, después de Cristo. Quiere decir que Él partió la historia en dos partes, en el antes de Él y el después de Él. Aleluya. Así que en esta mañana yo quiero que usted abra su Biblia en el libro de Primera de Corintios, el capítulo número 15, y vamos a leer algunos textos bíblicos. Para mí, el capítulo 15 de Corintios, que Pablo escribió en una profunda revelación del Espíritu, nos muestra de una forma tan extraordinaria y nos muestra de una forma tan reveladora todo lo que tiene que ver con el misterio o el ministerio de la resurrección y de la vida. Y aunque podríamos leer todo el capítulo por completo, sin embargo vamos a leer algunos textos bíblicos que vamos a dar énfasis en esta mañana, en este momento. Y comenzamos leyendo el verso número 3 de Primera de Corintios capítulo 15. Y dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Es decir, lo que vamos a ver en claro en esta mañana, que no puede haber resurrección si no estamos seguros plenamente de que Él murió. Para haber resurrección de vida, tiene que haber muerte literal. Y dice la Biblia, y Pablo comienza esta expresión acerca de la resurrección, de la vida y de la muerte, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí,
que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. O sea, Pablo comienza a demarcar y dar una lista de evidencias que afirman categóricamente que él no quedó inerte en la tumba, sino que resucitó. Y el hecho no solo que resucitó, sino que se le apareció a mucha gente cuando él resucitó. Entonces Pablo pone una lista a quienes se le apareció una vez que él recobró y una vez que él se levantó en vida. Y dice, y que apareció a Cefas, después a los 12 discípulos, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún cuando Pablo estaba escribiendo ese relato bíblico, y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Está incluyéndose Pablo mismo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero seguimos leyendo el mismo capítulo, en el verso número, ahora pasamos al verso número 12. Y el verso número 12 dice, pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana es también nuestra fe. Seguimos en el verso 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, estamos, mire qué interesante, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos lo más digno de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Vuelvo a repetir este verso último. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y finalmente nos dice este capítulo, en un texto extraordinariamente revelador que nos demarca la victoria de la resurrección, es cuando el Señor esclarece en este capítulo hermoso, gloria al Señor, que estamos leyendo acerca del poder de resurrección, y dice exactamente en el verso 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Vamos a leerlo todo junto y repetirlo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Primera pregunta. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que en esta mañana yo quiero que podamos de una forma muy clara, muy tangible, poder notar lo que el Señor nos revela a través de estos textos que estamos mencionando en esta mañana. Y yo quiero hablar sobre lo que tiene que ver con la evidencia de la resurrección, por cuanto Jesús ha resucitado. Pero decía hace un momento que nosotros tenemos en primer lugar, y de eso predicaba el día viernes, hablamos acerca de la revelación de la crucifixión de Cristo, bajo la última expresión y la última palabra que Jesús dijo y pronunció estando en la cruz, cuando él habló diciendo tetelestai, que significa
una palabra que él pronunció que significa consumado es. Todo por medio de la muerte expiatoria en la cruz del Calvario, todo fue definitivamente consumado. La deuda alta que tú y yo nunca hubiéramos podido pagar, la pagó él por nosotros, y todo fue hecho perfecto, hecho completo en él, y no hay más que agregar a lo que Jesús ya hizo hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Pero antes de hablar de la evidencia que nos muestra la resurrección, es evidente que en esta mañana necesitamos examinar los detalles y los acontecimientos de la crucifixión para poder entender por qué nadie puede lógicamente dudar que Jesús definitivamente haya muerto en la cruz. Algunos no lo creen porque la predicación de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es aquellos que creen en él, es poder de salvación. Y es interesante que lo voy a decir muy rápidamente porque hay una profundidad en ello, que hay 8 características que la Biblia nos muestra cuando hablamos acerca de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Evidentemente que hay un sinnúmero de textos bíblicos que avalan lo que estamos diciendo en esta mañana, y cuando estamos hablando de las evidencias que arrojan la resurrección, vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, en los evangelios, epístolas de Pablo, de Pedro, y vamos a encontrar 100 textos bíblicos, más de 100 textos bíblicos que nos habla acerca de que Jesús resucitó. Y lo habla de una forma tan clara que no hay la menor duda, porque si Cristo no hubiera resucitado, en vano es nuestra fe, en vano es nuestro servicio, en vano es nuestra adoración, en vano sería todas las cosas. Ahora, en esa verdad de las 8 características quiero mencionar muy rápidamente. Primero, ¿cómo sabemos que Jesús murió en la cruz? Y dice que Jesús fue crucificado públicamente, no fue crucificado en forma secreta, en que 2 o 3 lo hubieran visto. No. Jesús fue crucificado públicamente de acuerdo a las prácticas de los patrones de la condenación y de la muerte de los romanos, que eran tan severas y alarmantes, y más cuando se refería a morir en una cruz. Era la muerte más tormentosa y la muerte más terrible que el imperio romano podía haber determinado sobre un ser humano, en este caso sobre Jesús. Por lo tanto, el segundo detalle de la muerte de Jesús es que los soldados mantuvieron una cuidadosa vigilancia bajo la cruz, como lo indica que echaron suerte por sus ropas, tal como lo describe el Evangelio de Mateo, mientras él sufría y moría. El tercer detalle y característica de que él murió es que docenas de amigos de Jesús, así como enemigos, observaron aquel varón que moría en la cruz. Toda persona escuchó su clamor de muerte. Lo describe Marcos, lo describe Juan, lo describe Mateo. La cuarta característica de que él murió es que la crucifixión sucedió el viernes. Sin embargo, era en contra de la ley hebrea que el cuerpo de un hombre condenado permaneciera en la cruz el día de reposo, o sea, el sábado. Por lo cual le indicaron romper las piernas para que terminara de morir sin saber que él ya había expirado y había muerto. El cuarto detalle que nos habla acerca de la muerte confirmada de Cristo es que aquellos soldados, quienes estaban acostumbrados a determinar si un hombre moría o no moría mediante la crucifixión, si estaba muerto o si todavía estaba vivo, inmediatamente reconocieron que Jesús estaba totalmente muerto. El sexto detalle de la crucifixión y de la muerte es que, ya que era anormal, pero no raro, que un hombre muriera rápidamente en la crucifixión, porque era una muerte letal en la que el ser humano moría poco a poco bajo un tormento y un sufrimiento algo indescriptible. Para estar seguro que Jesús está muerto, un paso o un hecho reconocido en la Biblia y mencionado es que un soldado, dice la Biblia, que traspasó el costado de Jesús con una lanza, y al momento de hacerlo, dice Juan 19:34, que salió sangre y agua. El séptimo detalle de la cual nos menciona y afirma la muerte es que Pilato mandó al centurión para que confirmara que Jesús estaba definitivamente muerto.
Pues la única razón por la cual Pilato podría por ley dejar ir al cuerpo para ser enterrado en una sepultura, cuando fue pedido por José de Arimatea para ser enterrado en su sepultura sin haber sido usada anteriormente, era verificar que Jesús estaba definitivamente muerto. Y la octava característica que nos afirma la muerte es que la muerte de Jesús fue observada directamente por el apóstol Juan, quien describe con detalles en la muerte, quien escribió una serie completa de eventos, incluyendo el traspaso de la lanza que traspasó el costado de Jesús y la agonía de la muerte. Jesús escribió, y Juan escribió acerca de este hecho y dijo: y el que lo ha visto ha dado testimonio. Él, Juan, puesto allí cerca de la cruz, vio estas escenas y su testimonio, dice Juan, era verdadero, y él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean que él murió en una horrenda cruz. Cuando nosotros tenemos estas 8 afirmaciones, no cabe la menor duda de que pese a lo que digan los agnósticos, ateos, ignorantes de la Biblia, los necios, los impíos, los pecadores, los blasfemos, los abominables, con todo y eso la Biblia muestra garantía de que ciertamente Jesús murió. Y aparentemente cuando Jesús murió y dijo la palabra consumado es, el diablo, los demonios, el infierno, Roma y los sacerdotes y el Sanedrín pensaba que habían acabado con ese que se llamaba ser el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, el Mesías manifestado. Pero sin embargo, si fue extraordinaria la muerte de Jesús, fue impactante la manera como él se levantó al tercer día de los muertos. Entonces, de la misma manera y de la misma forma que estoy hablando en esta mañana, que no tengamos duda de que él murió, entonces ahora miremos un cuerpo inerte, sin vida, sin movimiento, totalmente muerto, porque no había ninguna evidencia del que él pudiera estar vivo. Ahora está en la tumba. Diga conmigo, entiendo que Jesús murió en la cruz. Pero parece que no muy seguro, parece que lo que usted acaba de escuchar no lo convenció mucho. ¿Usted está seguro que Jesús murió? Entonces, si usted está seguro que Jesús murió, vamos entonces a mostrar, las evidencias de que realmente Él, aleluya, resucitó entre los muertos. Entonces, miremos esto en detalle porque esto nos va a dar luz en todo momento. Tenemos que entender de una forma clara, de una forma muy enfática y especial, que el cristianismo es conocido con las nuevas de que la tumba de aquel Señor y Salvador que los cristianos hasta el día de hoy creen, está vacía. Y la tumba de Jesucristo está vacía. Hoy nunca volvió a ser ocupada, porque Él resucitó de entre los muertos, venció la muerte y está vivo intercediendo por nosotros a la diestra del Dios Padre Todopoderoso. Ahora, si realmente la tumba está vacía, como lo creemos y como lo atestigua en la misma escena y la misma evidencia en Jerusalén, a las afueras de Jerusalén, en esa tumba vacía encontramos la gran esperanza de todos los cristianos en todas partes del mundo. ¿Por qué estamos expuestos y por qué seguimos creyendo y por qué podemos estar expuestos a creer hasta toda nuestra vida de que Él resucitó? Porque la tumba está vacía. La tumba vacía son las buenas nuevas en las que hemos creído. El Islam no puede hablar lo mismo. Mahoma todavía está en la tumba, sus restos prácticamente deshechos. No podemos hablar lo mismo de Buda, ni de Confucio, ni de ninguno otro que se haya levantado en la historia. Por más grande líder religioso, las tumbas de estos personajes todavía están ocupadas y no han sido abiertas jamás. Por lo tanto, la única evidencia de una tumba vacía hace 2000 años es la tumba donde fue puesto Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Yo creo que necesitamos dar una alabanza al Señor. Ahora, entonces tenemos por un lado una cruz vacía y un sepulcro vacío. ¿Estamos viendo eso?
Tenemos una cruz vacía y un sepulcro vacío. El que fue expuesto en la cruz murió, lo colocaron en la tumba, pero también resucitó. Así que, aleluya, ni pudo ser retenido ni por el madero, ni pudo ser retenido ni por la piedra. Es importante que nosotros podamos entender este principio, porque esto nos va a ayudar. Ahora, cuando Juan tiene la revelación en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1 y el verso 18, en esa visión que la llamamos la revelación del Cristo de gloria resucitado, ya que sea Juan no lo ve como el Jesús muerto en la cruz, el sufriente, el adolorido, el que derramaba sangre, el que había sido martirizado aún por las lanzas de Roma, sino que ahora se le revela a Juan en esa revelación del libro de Apocalipsis, el libro de revelación, y descorre el velo, y lo que puede ver Juan y notar de una forma clara es lo que dice el texto número 18. El Señor se le apareció, o sea, Él ya no estaba en la tumba, Él estaba en los cielos con cuerpo glorificado. Y cuando Juan tiene esa revelación, antes de tener tantas revelaciones extraordinarias del libro de Apocalipsis, de 22 capítulos extraordinarios, allí en ese momento el Señor se le aparece a Juan y se le revela y comienza a decirle a Juan: y el que vivo, estuve muerto. ¿Te das cuenta? Aún mismo el Señor lo atestigua y él mismo lo asegura. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Vamos a meditar por un momento en esta gran realidad y en esta verdad central de las Escrituras que nos habla acerca de esto. La resurrección de Cristo, estoy dando evidencia, ahora estoy dando evidencia. La resurrección de Cristo fue un acontecimiento real, un acontecimiento histórico, porque aún los libros de historia también los están afirmando, aparte de la Biblia, que la Biblia lo presenta como el centro de la esperanza de todo fiel cristiano. Es una garantía indudable que la resurrección, aleluya, de Cristo fue real, como también la resurrección en un futuro determinado de los fieles también serán real. Por eso es interesante discernir y entender que todos los que mueren en Cristo no mueren, sino que entran en el sueño profundo de un adormecer, de un sueño, en donde pronto, luego, en un momento indicado, el mismo Señor los despertará de ese sueño. Por eso que decimos en esta mañana: todo el que parte de esta tierra con la esperanza de haber amado y seguido a Jesús como Señor y Salvador de su vida, no mueren, sino que entran en un sueño profundo, están durmiendo. ¿Te das cuenta? La Biblia habla claramente, hay muchos textos bíblicos en el Nuevo Testamento después de la resurrección de Cristo, y dice que los muertos en Cristo no mueren, sino que duermen, y van a ser despertados de su sueño en un momento determinado. A la final trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Señor de gloria descenderá del cielo. Ese que dijo a Juan: es aquí el que vivo, el que estuve muerto, pero aquí que vive por los siglos de los siglos. Él descenderá con poder y gloria, y él manifestará la esperanza bien amada. Entonces es importante que entendamos que esta es la verdad central de lo que es el mensaje del evangelio. Ahora, no solamente es entender la resurrección. Ahora mire una cosa. Claramente hemos entendido que el original, o mejor dicho, el Nuevo Testamento está escrito en griego. Ahora, él dice el que vivo. La palabra vivo, el que vivo, en griego sería o zoe, o sea, el viviente. Indudablemente que el término del Antiguo Testamento, Dios era conocido a Israel y revelado a Israel como el Dios viviente. Eso es lo que declara Josué capítulo 3 verso número 10. Ahora, el verbo implica el hecho de que Él está vivo, el viviente, implica realmente que en Cristo hay vida original. Él no la tomó de nadie, Él la tiene en sí mismo. ¿Te das cuenta? Él no toma vida de algo, sino que Él la tiene en sí mismo. Somos diferentes a nosotros. Nosotros no tenemos vida en sí mismos, sino que la recibimos de Él. ¿Estamos entendiendo este principio? Yo no tengo vida en sí mismo. La vida eterna, lo que tengo la esperanza, y lo que tú tienes la esperanza de vida eterna, la recibimos de parte de Él. Pero Él, aleluya, tiene vida en sí mismo. Y si Él tiene vida original en sí mismo, esa vida no proviene ni deriva de otra cosa, sino del mismo. En Él estaba la vida, dice Juan 1:4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz ¿de qué? De los hombres. Entonces por eso que el Señor le dice, se le revela en esa extraordinaria palabra bíblica a Juan, y dice: he aquí
el que vivo, el que estuve muerto, pero aquí que vive por los siglos de los siglos. O sea, murió por un momento, pero el tercer día recobró otra vez la vida. El Padre lo levantó triunfantemente, venciendo el imperio de la muerte, aleluya, y de la condenación. Ahora miremos otra parte característica. Dice claramente de una forma muy especial, el que está vivo. Y la palabra vivo en esta parte que estamos mirando allí, prácticamente, vamos a pasar a otra parte. Estuve muerto, pero realmente, claramente, literalmente, llegué, dice el Señor. Lo que está diciendo, llegué a estar muerto, una referencia a la crucifixión y una clara indicación de que aquel que apareció a Juan en visión era Cristo mismo. No era una ilusión óptica, no era un fantasma, era el Cristo mismo revelado y resucitado en gloria. Ahora, él le dice a Juan, yo vivo. Entonces la palabra vivo está diciendo, viviendo estoy, es decir, tengo vida continua, vida que no termina, vida autoexistente. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene esperanza de vida eterna porque está conectado a Cristo. Y cuando Cristo está metido en nosotros y hemos reconocido la vida del unigénito del Padre, Jesús de Nazaret, hecho carne, muriendo y resucitando, tenemos, aleluya, garantía de vida eterna. La palabra emi significa yo soy el que tengo vida, implica existencia continua. Contrasta notablemente, aleluya, como diciendo estuve, llegué hasta muerto, pero la muerte no me pudo retener porque el efecto de la vida en mí es más fuerte que el efecto de la muerte. Aplauda al Señor. Ahora, ¿por cuánto tiempo vive? ¿Por cuánto tiempo él va a estar vivo? El Señor le dice a Juan, por los siglos de los siglos. En otras palabras, eistos oianeston oianon. Esto es en griego y significa para los siglos de los siglos y por lo tanto para siempre. Juan percibe claramente, pues no percibe límite alguno de tiempo, el derecho de que Cristo, aleluya, tenga el derecho a la gloria, al imperio y tenga vida eterna. Diga conmigo, no hay límite para el Señor. En tiempo y espacio no hay límite. Él vive, aleluya, y si Él vive, nosotros también, y nosotros también viviremos. Ahora mire esto, el poder de la resurrección, estoy hablando de evidencia. La resurrección de Jesús es un poder porque es el corazón del mensaje del cristiano. Si tú sacas a Jesús que está vivo, mejor deja de hacer lo que estás haciendo y no hables más de Jesús. ¿Tú estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Si tú estás hablando de Jesús, es porque ese es el mensaje central de que Él vive. Ese es el mensaje del corazón del cristiano. Porque es un hecho creíble, porque produjo un movimiento con mensaje y porque garantiza nuestra propia resurrección. Yo le voy a preguntar, si usted muriera hoy, ¿usted está seguro que va a resucitar? Pero ¿está seguro de verdad? Entonces, vamos a mirar este espacio, vamos a entender esto. Poder para ser el corazón del mensaje del cristiano. Primero, Pablo lo presenta como una creencia central de la fe cristiana. Dice 1 Corintios 15, el verso que hemos leído, los textos que hemos leído, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cuánto lo creemos? Digamos amén, digamos sí, y lo estamos creyendo. Cristo murió por nuestros pecados. Segundo, fue sepultado, pero resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Lo segundo es que sin resurrección de Cristo no hay esperanza para los mortales en la tierra. Si Cristo no resucitó, vana en nuestra esperanza, nuestra predicación, vana en nuestra fe, y aún estamos en pecado. Los que durmieron en Cristo perecieron y ya no se levantarán más de la muerte. Pero el mensaje central, aleluya, de la cual estamos haciendo referencia en esta hora, es que ciertamente Él resucitó. Otra cosa interesante, el centro de la defensa teológica de la resurrección que narra en 1 Corintios es maravilloso.
por medio de la resurrección de Cristo, Pablo prueba, da evidencia de la seguridad de nuestra resurrección para refutar a quienes negaban la resurrección del cuerpo, porque había algunos religiosos que no creían en la resurrección del cuerpo. Habla de la siembra y el fruto, ilustrando la resurrección, y habla de la transformación que experimentarían los que estén vivos en el último día, cuando Él regresara a la tierra, o en la extraordinaria esperanza que tiene la iglesia. O sea, la Biblia dice, y Pablo escribió, y cuando Él regrese, dice, los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar? Resucitarán primero, y los que hayan quedado en vida hasta ese momento serán transformados simultáneamente en un abrir y cerrar de ojos. Quiere decir que dos hechos innegables: resurrección de los que durmieron, son despertados, y transformación de los que quedaron en cuerpos glorificados. Ahora, la Biblia nos muestra y nos da evidencia de hechos que marca aún la historia, testigos oculares de que vieron esto. Primero, los que ministraban en el templo cuando Jesús murió, vieron con sus propios ojos cuando Él moría en la cruz y dijo, consumado es. Esos que ministraban en el templo vieron que el velo se rasgó de arriba abajo, como diciendo, murió el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el perfecto sacrificio del Padre. No hay razón para separar a la gente de la presencia de Dios, porque Él pagó el alto precio que el hombre no pudo nunca haber pagado, ni los sacrificios de animales, ni los sacrificios de los sacerdotes, nadie pudo pagar. Ahora el velo se rasgó, como diciendo, el ser humano tiene libre acceso a la presencia del Padre. Lo segundo es que mientras Él moría, el terremoto fue un hecho público, sentido en toda la región, y cuando Él resucitó también hubo un terremoto. Lo tercero, la resurrección de las personas muertas que aparecieron a muchos en la ciudad. Usted sabe que cuando Jesús resucitó en victoria, se levantó los muertos. Bíblicamente dice la Biblia que resucitaron 500 personas. Fue tal el efecto, el poder de la resurrección de Jesús, que el efecto de la resurrección de Jesús, para ser testigos oculares de que Él realmente había resucitado, como diciendo, no solamente yo resucité, voy a resucitar a 500 testigos más que me van a dar testimonio y van a aparecer en las casas, y los familiares van a creer que realmente yo he resucitado, porque ellos también han resucitado. Ahora, usted no llega a pensar y a creer que si 500 resucitaron cuando Jesús se levantó, aleluya, ¿cuántos millones van a ser despertados cuando Jesús regrese en gloria con poder y majestad? Es maravilloso. Diga que está a su lado, esto es extraordinario. Yo no me lo puedo perder. Si ya estás durmiendo, no te preocupes que te van a despertar. Y si estás en cuerpo, no te preocupes que te van a transformar. Pero dice que la resurrección de las personas muertas que aparecieron a muchos en la ciudad. Cuarto, el testimonio del centurión romano y de sus soldados cuando dijo, este verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Sí o no? Y usted sabe una cosa, que uno de esos romanos se convirtió a Cristo cuando él pudo tener evidencia que él había resucitado. Y ese centurión romano que estuvo a los pies de la cruz y que estuvo también presenciando la evidencia de la resurrección, y que fue comprobada la evidencia de la resurrección, fue el que luego Pedro testificó. Ese centurión se llamaba Cornelio, el cual fue lleno del Espíritu Santo, y el que testificó acerca de Cristo a la gente. O sea, esto es maravilloso, esto es sublime. Ahora, miremos otros casos más. Estamos hablando de hechos históricos que comprueban en la Biblia y en la historia. Número 5, el sellamiento de la tumba. La tumba fue sellada. ¿Usted cree que Pilato, usted cree que el César, usted cree que aún mismo Herodes se hubiera preocupado en sellar una tumba si no estaba seguro y temblando de que realmente lo que Jesús había dicho que iba a resucitar iba a acontecer? El hecho de que sellaron la tumba es un hecho certificado categóricamente de que sí, en el foro interno de ellos mismos estaban creyendo que de manera especial Jesús podía resucitar, y por lo tanto hay que sellar la tumba. No hay sello de tumba si no hay la certeza de que Él pudiera resucitar, o que se invente la historia de que habían podido los discípulos rodar la piedra para robar el cuerpo inerte de Jesús. Había muchas cosas contrarias.
No se podía robar el cuerpo de Jesús. Número uno, ¿usted sabe cuánto pesaba esa piedra que cubría la tumba? Dígame alguien, dígame a alguien. ¿Usted puede llegar a pensar cuánto pesaba esa piedra que tapaba la tumba? No imaginen, no piensen, diga más o menos. Esa piedra de la tumba pesaba no menor de 2 toneladas. Eso significa 2000 kilos. ¿Usted cree que unos pocos discípulos podían haber hecho la fuerza, ni aunque hubiera descendido la unción de Sansón, de rodar la piedra de la tumba? 2000 kilos, 2 toneladas. O sea, la guardia especial para cuidar la tumba. ¿Por qué ponen una guardia especial para cuidar la tumba? Si era un muerto como todos los demás. Estaban seguros que había sido muerto. ¿Por qué se van a preocupar? Lo séptimo, el comportamiento de las mujeres con temor y gran gozo después que caen a sus pies cuando reconocen que Él era el que había resucitado. Bíblicamente, históricamente también nos dice Mateo 28:11 que los guardias, los soldados fueron sobornados. ¿Por qué hay que pagarle a unos soldados por decir la verdad? No, se le paga para decir no la verdad sino la mentira. Entonces dice los soldados que vinieron describiendo lo que había acontecido, el hecho histórico visible que ellos habían podido ver con sus propios ojos, que no podían ser retenidos. Ellos tenían la autoridad, tenían la capacidad defensiva, tenían las armas para poder realmente dar muerte a cualquier que intentara robar ese cuerpo inerte o mover la piedra. Pero cuando vinieron a decir lo que había acontecido, bíblicamente dice que esos soldados fueron sobornados. Ellos avisaron a las autoridades sobre lo ocurrido y los sobornaron para intentar cambiar la historia. Ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Y así como Judas con 30 monedas de plata vendió y entregó a su maestro, así los soldados romanos fueron sobornados y pagados para que no dijeran la verdad de que Jesús ciertamente había resucitado. Estoy dando evidencia. Lo más maravilloso de todo esto, en lo que podemos ver en estos eventos extraordinarios de la resurrección, antes enunciados, encajan en un hecho real histórico que lo hace increíble, tal como el ángel dijo en Mateo 28:6: no está aquí. Eso es un hecho real, un hecho bíblico, un hecho histórico. Cuando aparecieron las mujeres, cuando aparecieron luego los discípulos, pero cuando aparecieron las mujeres en primer lugar, entonces estaban los ángeles ahí sentados, los mismos que habían removido la piedra en forma maravillosa. Y entonces hay un hecho innegable: no está aquí. El que había sido puesto aquí no está aquí, ha resucitado. No está aquí, ha resucitado. Entonces, lo que debemos de entender de una forma clara, que cuando hay suficientes evidencias para marcar una realidad tan extraordinaria como la resurrección de Cristo, podemos entender que el poder de la resurrección es poder para un movimiento y su mensaje, para que la iglesia se levante en poder y en autoridad. El movimiento apostólico, la iglesia primitiva, de Hechos de los Apóstoles, tenía el mensaje de la resurrección como el principal mensaje, el mensaje central de su predicación. No puede haber un día, no puede haber un mensaje que pasemos desapercibido que Él ha resucitado. Ese es un mensaje que prácticamente está desapareciendo de la conciencia del cristianismo. Es un mensaje que está siendo diluido, y hoy no se habla de la cruz, no se habla de la muerte, ni se habla de la resurrección. Se habla de muchas cosas superficiales que satisfajan la emoción, los sentimientos, el pensamiento del ser humano. Pero el mensaje de poder, el mensaje de autoridad, es que adoramos, servimos, honramos, engrandecemos a un Jesús que no quedó inerte en la tumba, sino que se levantó en victoria. Y este es el mensaje de gloria. Si yo no creyera en Jesús, que Él resucitó, yo no estaría perdiendo el tiempo ahora mismo. Pero no creo que Él resucitó. Ese es el mensaje de la resurrección. Ese es el mensaje central de tu mensaje y de mi mensaje. La razón de testificar y la razón, aleluya, de hablar de Él. Porque Él resucitó para que la iglesia tuviera un mensaje de poder y de autoridad. La otra razón por la cual Él resucitó es que le dio autoridad para testificar.
a su iglesia, a sus hijos, a sus hijas. O sea, si tú no testificas de Jesús es porque tú no estás seguro que Él resucitó. Diga que está a su lado, testifica si Él resucitó. Pero no, dígalo más fuerte. Mire que los que están en error, los que están en engaño, hablan de sus dioses que están muertos, o hablan de sus cosas que están muertas. Y nosotros que tenemos a un Jesús vivo, ¿por qué no vamos a callar? ¿Por qué vamos a decir que no vamos a hablar de este mensaje? El mensaje de resurrección le da autoridad a usted y a mí para testificar. Por eso que dice en Hechos 4:10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Se acuerdan de este pasaje, verdad? Cuando Pedro y Juan subían a la hora de la adoración, de la oración al templo, y vieron a aquel hombre imposibilitado, y le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. Como sabemos que Jesús resucitó y está vivo, eso es lo que estamos a dar, el poder de la resurrección. Y entonces en el nombre de Jesús, levántate y anda. Lo acusaron, Pedro y Juan eran acusados, fueron llevados como prisioneros. Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice: ¿sabéis una cosa? El Cristo que vosotros mismos crucificaste hace un tiempo, hace unos días atrás, ese mismo Jesús que vosotros crucificaste es el que el Padre lo levantó y lo resucitó entre los muertos. Aleluya. Y porque Él vive, porque Jesús se levantó y vive, y porque Él está vivo, es que este hombre está delante de vosotros sano, como lo estáis viendo. Si Él no se hubiera levantado, no se hubiera resucitado, no tendría vida, ustedes no hubieran visto el milagro de este hombre caminar sobre sus propios pies, levantado. Oh, hermanos amados, yo creo que hay un testimonio que tú tienes que dar al mundo. Cuando la gente te diga: ¿y por qué fuiste transformado? ¿Quién te sanó? ¿Quién te cambió? ¿Quién te transformó? ¿Quién operó el milagro en tu vida? ¿Quién te hizo nuevo? ¿Quién te dio una nueva naturaleza? ¿Quién te hizo de nuevo? Hay una oportunidad para decirle: si Jesús no hubiera resucitado, yo no sería el que soy hoy. Si Jesús no hubiera resucitado, yo no sería el que soy hoy. Entonces, esto es importante. Les dio autoridad. Diga conmigo: me dio autoridad. Me dio autoridad. Diga conmigo: me dio autoridad. O sea, me dio autoridad a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección dentro de los muertos. Hermano, ¿sabe lo que encontrar siente estos bíblicos en el Nuevo Testamento de que Jesús resucitó, que Jesús resucitó, que Jesús resucitó, que Jesús resucitó? Es un hecho comprobable profundamente y no hay la menor duda. Ahora, mire esto, el poder de la resurrección, el poder de la resurrección de la cual el Señor habla, Pablo no solo deseaba llegar a conocer el poder que hizo posible la resurrección de Cristo, escuche bien, sino que anhelaba que ese poder actuara en él mismo. Yo quiero en esta mañana pedir a Dios: Dios, envía un poder de resurrección sobre todos los que estamos aquí reunidos en esta casa, en este templo, y que todos tengamos vida para hablar, vida para expresarnos, vida para hablar de ti. Que la unción de vida que se manifestó en el sepulcro se manifiesta en tu vida. Pablo no solo deseaba entonces conocer el poder que hizo posible la resurrección de Cristo, sino anhelaba que ese poder actuara también en él. Oh, es interesante. Cuando el poder de la resurrección nos toca, nos invade, tenemos poder de vida. Aleluya, la resurrección desplaza la muerte, desplaza, aleluya, la vergüenza, la frustración, la derrota, el fracaso, destruye todo por completo y tenemos la esencia de la vida de Él. O sea, necesitamos el poder que resucitó a Cristo de los muertos para resucitar a un pecador muerto también en el nombre de Jesús, en sus pecados, y creer de nuevo en la imagen divina. Por lo tanto, claramente estamos seguros que si nosotros no hubiéramos creído en Él, en vano es nuestro mensaje, en vano es nuestra esperanza. Ahora, es interesante que la resurrección de los muertos, mire, Pablo aseguraba que participaría de la resurrección de los justos. ¿Te das cuenta? Pablo se incluyó y dice: yo también voy a resucitar. Y si él viniera ahora, que Pablo dijo: yo voy a ser transformado en abrir y cerrar de ojos. Es decir, él tenía las dos esperanzas. Estaba entrelazada dentro. Si muero, lo que muero en Cristo. Para mí el morir es ganancia, aleluya.
¿Sabe lo que Pablo dijo? Para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Lo que vivo, lo vivo en la vida del Hijo de Dios. Y si muero, lo muero en la vida del Hijo de Dios. Porque al fin la esperanza de gloria es lo que está demarcado para mí. Lo que estoy viviendo lo vivo en Cristo. Y si muero, aleluya, estoy dormido y Él me va a despertar. Y me va a levantar. Y si quedo en vida, cuando Él regrese, Él mi cuerpo va a transformar. Aleluya, es maravilloso. De ninguna manera podía escaparse Pablo de esta esencia y de esta experiencia extraordinaria. El poder de la resurrección garantiza nuestra resurrección. ¿Cuánto lo creemos de todo nuestro corazón? El humanismo presenta la resurrección como un mito, lo espiritualiza todo y cree que no ha habido una resurrección real, una metáfora, la hace énfasis que no fue real. Es más, el líder más grande de religiones está diciendo que Jesús no resucitó, o mejor dicho, que Jesús no murió en la cruz. Y por cuanto no murió, tampoco resucitó. La Biblia enseña lo contrario. Fue real. Las razones ya la hemos mencionado anteriormente y la hemos citado. La muerte de Cristo estableció 3 conceptos plenos, aleluya, de certidumbre y de seguridad. Nuestro destino en Cristo es seguro. ¿Usted está seguro que se va al cielo si muriera ahora mismo? ¿Está seguro que si ahora muriera ahora mismo usted se va al cielo? ¿Usted está seguro que la muerte es su enemigo que fue vencido y que ya él no tiene poder ni autoridad sobre ti ni sobre mí? ¿Usted está seguro que hay un poder disponible para nosotros para compartir la noticia con otros de que Jesús ciertamente resucitó y nunca más va a volver a morir? Diga, nunca más va a volver a morir. Nunca más morirá porque Él resucitó. O sea, la resurrección es figura y garantía de la resurrección de los justos muertos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Él a los que durmieron con Jesús. Aleluya. Esto es maravilloso, esto es sublime. Dios es un Dios de milagro, es un Dios de autoridad. Ahora mire esto. Los beneficios que produce la resurrección y le da sentido a nuestra vida y a la historia. ¿Cuáles son los beneficios de la resurrección de Cristo? Aleluya, voy a mencionar algunos de ellos rápidamente. Los beneficios de la resurrección de Cristo son los siguientes, y esto es lo que estamos seguros. Primero, solo el cristianismo ha sido fundado sobre la creencia de que su personaje central, a quien adoran y a quien sirven, realmente se levantó de entre los muertos. No hay otro. No existe otro. Vaya a la religión que vaya, practique la religión que practique, tenga la ideología que tenga y adore a quien adore, solo el cristianismo tiene un mensaje certero, porque el Señor es el único que se levantó entre los muertos. Lo otro es que los 4 evangelios cubren el extraordinario evento y cuentan la historia en una forma tan directa que la hace totalmente creíble para aquellos que estudiamos las Escrituras. Lo otro es que no tendríamos parte en la historia ni esperanza alguna si Jesús no hubiera resucitado de entre los muertos. Lo otro que produce el beneficio que produce la resurrección es que le da poder a la iglesia. Aleluya, tenemos poder, pero no basado en un muerto, sino en un viviente. Por cuanto Él vive, así se reveló. He aquí el que estuve vivo, el que murió, pero aquí que vive por los siglos de los siglos. O sea, lo que nos da agresividad, lo que nos da valentía, lo que nos da el deseo, lo que nos da la pasión, es que a quien adoramos está vivo. Y eso da poder a la iglesia. Aleluya, da poder a la iglesia. Si no tuviéramos la seguridad de que Él, aleluya, está vivo, nosotros no tendríamos ningún poder, ninguna autoridad, porque todo emana de Él. Ahora mire esto interesante, aleluya, los beneficios de la resurrección que da poder. La semilla debe ser sepultada para dar lugar a una nueva planta, y Jesús tuvo que ser sepultado para resucitar y ofrecernos vida eterna.
Lo segundo, cuando Pedro predicó su sermón en el día de Pentecostés improvisado, su referencia hizo a Jesús como una persona viva, resucitada, ensaltada ante el Padre Celestial. Aleluya. Y la asombrosa declaración de Jesús que estaba vivo fue lo que impactó a los oyentes en ese momento en Jerusalén en el día de Pentecostés. Varones, hermanos, ¿qué haremos ante un mensaje de vida? Ante un mensaje que quien predicaba Pedro no estaba muerto, sino que estaba vivo. Y entonces la gente dijo: ¿qué haremos, Pedro? Convertíos y arrepentíos y creed al evangelio y creed al mensaje, que el Jesús que le estoy diciendo ahora no es el Jesús que quedó en la cruz ni en la tumba, sino el que se mueve a través de toda la humanidad. Dios es maravilloso, Dios es maravilloso. Entonces, diga conmigo: me dio poder, porque soy parte de la iglesia. Pero hay otra cosa interesante en todo esto. Los beneficios de la resurrección: nos dio autoridad para testificar. Yo les voy a decir algo y me atrevo a decir algo. Todo aquel que no testifica de Jesús es porque no está seguro que Jesús resucitó. Si tú, joven, no hablas de Jesús, es porque tú estás simplemente adorando a un Jesús histórico, religioso, que está encuadrado en tu mente. Si tú, hombre o mujer, papá o mamá, sea quien te llames, no hablas de Jesús a la gente, es porque tú no estás seguro que Él resucitó. Porque cuando estamos seguros que Él resucitó y que está vivo, Él nos da poder para testificar. Nos da autoridad para testificar. Aleluya. ¿Es maravilloso, sí o no? Nos da poder para testificar de Él. Es que este cristiano no se puede callar nunca la boca, siempre está hablando de Jesús. ¿Y de qué me voy a hablar? Algunos dicen: te doy $200 para que no hables más, aunque me des 10,000. Lo que Jesús hizo por mí es más que todo lo que tú puedes darme. Yo no puedo callar de Jesús, porque Jesús está vivo. Y si sabemos que Él vive en nosotros, mira, una cosa, yo le voy a decir una cosa. Hay gente que dice: Jesús vive en mí, Jesús vive en mí. Mira, yo te voy a decir una cosa. Si tú estás seguro que Jesús vive en ti, tú tienes que hablar de Cristo a toda la gente. Por si Jesús está vivo dentro de ti, está morando en ti, Él de adentro te está sacudiendo. ¿Y qué pasa que no le hablaste a esta persona? ¿Y qué pasa que no le hablaste de mí a esta persona? Te vino a contar todos los problemas, que está caído, que está destruido, que no sabe lo que hacer. ¿Y qué? No le has hablado nada. Jesús te va a empujar por dentro a que hables de Él. A que hables de Él. Dio autoridad. Los beneficios de la resurrección es que nos dio poder y autoridad. O sea, lo que estoy diciendo en esta hora es que si nosotros estamos creyendo y predicando con poder, Cristo vive. La predicación que hablamos tiene vida. Diga: tiene vida. El poder de la resurrección, el ministerio de los apóstoles, la palabra de Pedro a un paralítico está firmemente cimentado en un Salvador resucitado y no muerto. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Tú crees que alguien puede respetar el nombre de un muerto? Pero sí respetar el nombre de un viviente, el que vive y el que permanece para siempre. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, a quien Dios resucitó de los muertos, por Él este hombre está en vuestra presencia completamente sano. Y voy a hablar entonces, los beneficios de la resurrección también garantizan tu resurrección y mi resurrección. Digo como Pablo: Señor, permita que Él viniera ahora mismo, en este mismo instante, y todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. El día lo sabe el Señor, el momento lo sabe el Señor, pero lo que quiero es que estés preparado. Ya sea que Él viniera hoy, o ya sea que partieras de esta tierra en un momento determinado. Pero tan seguro estoy, pase lo que pase, suceda lo que suceda, la resurrección de Él te garantiza a ti y a mí resurrección para mí también. Si Él no hubiera resucitado, en vano es nuestra fe. Él garantiza nuestra resurrección. ¿Estamos seguros? ¿Estamos seguros? La resurrección de Jesús estableció 3 certezas.
que nuestro destino es seguro en Jesús. ¿Cuántos creen que estamos seguros en Jesús? Que la muerte es un enemigo totalmente aplastado y vencido. Y que ese poder está disponible para compartir esta buena noticia con todos. O sea, lo que estamos llegando a la conclusión de este mensaje en esta mañana es lo siguiente, de una forma muy clara, de una forma totalmente transparente. La resurrección de Cristo fue un hecho real. Los líderes religiosos judíos intentaron desacreditarlo, no pudieron. Y hoy también muchos líderes religiosos, críticos, seculares, agnósticos, ateos, filósofos intentan desacreditar la enseñanza bíblica centrada en el mensaje cristiano. Pero tampoco podrán acallar nuestra boca, porque sí, yo creo y tú crees que Jesús resucitó. O sea, la resurrección de Cristo es un evento histórico, real, glorioso. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen de todo corazón? Es la garantía de nuestra esperanza, de la victoria sobre la muerte y la resurrección nuestra. ¿Tú estás listo para compartir este mensaje ahora cuando salgas de la iglesia? Hoy es un día maravilloso. Vas al restaurante y dile, ¿sabes que Jesús resucitó? Gloria a Dios por el amén. Esa persona no lo va a hacer, pero los demás se van a callar la boca. Lo único que van a decir, ¿cuánto le debo? Deme el ticket o el recibo y la propina. No, usted no vaya en este día, donde quiera que se mueva. Hoy es un día que podemos reconocer que Jesús resucitó. Cuando usted salude a una persona hoy, usted dígale, ¿usted sabe que Jesús resucitó, no está muerto? Si quieres saber más de esto, te voy a invitar a la iglesia donde yo me congrego. Jesús vive hoy. ¿Te das cuenta cómo encaja perfectamente? Tienes un mensaje extraordinario para dar. La resurrección de Cristo. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Recuerda en esta hora, recuerda de una forma especial, la tumba está vacía. Cristo resucitó. Yo no sé, los músicos tendrían que estar aquí, los cantantes tendrían que estar aquí, aleluya, los que adoran tendrían que estar acá rápidamente, corriendo en la plataforma, aleluya, porque la tumba está vacía. Cristo resucitó y Jesús, aleluya, Jesús vive hoy. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Cuántos se ponen de pie? ¿Cuántos adoran al Rey de Reyes, Señor de Señores? Vamos, que alguien venga a tocar algo. Que alguien venga a dar, aleluya, sonido de gloria. Que alguien venga a dar sonido en el órgano, en donde sea. Pero todos creyendo que la tumba está vacía. Y que Jesús resucitó. La tumba está vacía. Y Jesús resucitó en nuestra vida, en nuestra esperanza y en nuestra gloria. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? Levanta las manos, levanta las manos, levanta las manos. Da gracias porque Él, da gracias porque Él está vivo. Da gracias porque Él está vivo. Vamos, dale gracias porque Él está vivo. Dile, Señor, eres maravilloso, eres maravilloso, eres maravilloso. Gracias que no quedaste inerte en la tumba fría. Gracias que tengo evidencia, hay evidencia de resurrección y de vida. Gracias que tengo evidencia de que Él vive. Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive, Él vive. Él vive, 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 vive. La muerte no le pudo retener, el sepulcro no le pudo retener, la piedra no le pudo retener. Yes. Aleluya. El Rey resucitó. Sí, Señor, sí, Señor. Yes, 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 yes. Aleluya.
Oh, rabababa, sharabakata, rabababa.